Muy buenos días con todas y todos. Es un gusto iniciar este nuevo día de jornadas. En esta ocasión quiero presentarles a Carlos Eduardo Dávila Taco. Él es estratega político, innovador en su propuesta de laboratorio político de campaña y gobierno. Es además especialista en gobernanza estratégica y comunicación política, graduado de la George Washington University. Ha desarrollado su carrera como estratega político en varias campañas nacionales, locales e internacionales, así como también en instituciones públicas y privadas. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos ya en esta sala. La ponencia de él será sobre comunicación política. Les doy la más cordial de las bienvenidas a todas y todos los compañeros docentes y también a Carlos Dávila. Adelante, Carlos. Hola, muy buenos días. Primero, muchísimas gracias a la Universidad Central del Ecuador, a la Facultad de Comunicación Social, a la Magíster Lorena Tenorio, directora de la carrera, y un agradecimiento por generar estos espacios de jornadas académicas en donde se pueden colocar en la palestra nuevas formas de hacer comunicación política, en el caso puntual, nuevas formas metodológicas de llevar desde la estrategia a la comunicación política. Yo muy contento de poder compartir con ustedes. Si me permiten poder compartir unas diapositivas, comenzamos con la exposición. Mi propuesta es de laboratorio político como una propuesta metodológica. Empezaré por la parte teórica sobre el análisis sistémico. Barry Ridmond en 1992 introdujo el pensamiento sistémico del lenguaje, el pensamiento no lineal de este tema de circuito cerrado y operacional. Sin embargo, nosotros podemos tomar esta consideración para desde aquí, desde la base teórica, comentar qué es el análisis sistémico y partir hacia una gobernanza estratégica. Les voy a hablar, ahí tenemos varios autores, desde 1996, Roder, Stone, John, Ward, ellos analizan esta estructura de gobierno y nos permiten tener una radiografía clara de lo que es un gobierno desde su análisis. Estos equipos delimitan un gobierno en el ámbito eminentemente jerárquico, donde la primera autoridad toma las decisiones y los demás preparan insumos solo para la primera autoridad. Con la propuesta de Koyman, perdón, Koyman desde el 2004 acoge estas antiguas, diríamos, propuestas sobre gobernanza o gobierno y las transforma de una forma estratégica o mira desde otra perspectiva hasta llegar al profesor Luis Raúl Matos, que en la actualidad es uno de los grandes ponentes de la gobernanza estratégica. Entonces, estamos viendo que desde la parte del análisis sistémico tomamos ese fundamento y para hacerlo más claro, ¿qué no es un sistema? Un conjunto de piedras no es un sistema. Entonces y regreso a esta nuevamente a la primera diapositiva, donde podemos evidenciar el tema de un cubo de rugby. Lo podemos ver al cubo de rugby y podemos apreciar que tiene un sistema que funciona, que mientras nosotros movemos uno de los lados o de los cuadrantes específicos del cubo, nos permite generar una igualdad en una carilla, sin embargo las demás también se mueven y así funciona el sistema que quiero proponer. Tomamos el sistema análisis sistémico, analizamos la gobernanza estratégica y llegamos a qué es la consultoría como tal. Entonces vamos un poco más atrás al respecto de lo que es la consultoría política. Joseph Napolitán en 1972 comienza con su publicación El juego de elecciones y cómo ganarlo, esto en Estados Unidos, en Nueva York. Christopher Arterton en 1990 destraba esta cuestión de que era un mito la consultoría como tal y lo presenta como una disciplina independiente que nos permite tener en su momento, el primero en acuñar el término de consultor político es Joseph Napolitán, lo estructura como una disciplina independiente ya Christopher, y viene para Latinoamérica con profesores, grandiosos profesores que tuvo la oportunidad de conocerlos, ya lamentablemente no están por acá en el mundo,
El poder de la conversación del argentino y profesor Mora y Araujo en el 2005. Y tenemos también connacionales que Jaime Durán Barba, Santiago Nieto, que desde su primera obra, Mujer, Sexualidad, Internet y Política, vislumbran este tema de la estrategia política como consultores políticos. Ahora en la actualidad, por ejemplo, tuve el gusto de compartir grandes campañas con Ricardo Amado Castillo, que son unos grandes referentes de lo que es la consultoría política desde la línea de George Washington en Estados Unidos y lo que es ser ahora un consultor político y lo que se desagrega como estrategia o estratega político. Desde ahí parte mi noción para llegar a una comunicación política. Tenemos igual profesores, Adonai Aldecoa, Mario Riorta, lo deben conocer, publicaciones desde el 2012, las ideologías existen, comunicación políticas y campañas electorales en América Latina, comunicación política al 100%, es su última, y le recomiendo muchísimo, es su última publicación que salió, me parece, el 26 de septiembre o 27 de septiembre. Son aristas distintas que andan por andariveles distintos, pero que nos permiten tener una generación de una realidad de lo que está pasando en nuestro entorno como cancha. Eso significa que tomamos el análisis sistémico, la gobernanza estratégica, la consultoría política, para tener una comunicación política, que es lo que yo estoy proponiendo. Pero cuando yo aprendí las teorías al respecto de lo que es cada uno de estos temas, no existía o vi la deficiencia al respecto de no tener una metodología, una metodología clara de cómo se debe hacer, de cómo se debe utilizar estos aspectos en la vida del comunicador, en la vida del consultor político, en la vida del estratega y generar esta gobernanza estratégica que necesitamos generar. Entonces, con la base teórica de Barry Redmond, podemos iniciar con un pensamiento sistémico, podemos unir a la gobernanza estratégica y podemos unir a la consultoría política con un producto comunicacional político potente. Esa es mi propuesta y regreso nuevamente al cubo de rugby, en donde podemos ver todos estos escenarios en 4 cuadrantes. Estos escenarios nos permiten a nosotros tener una visualización de todo lo que está pasando alrededor de nuestro trabajo y la propuesta metodológica es la siguiente. El primer cuadrante que propongo, imaginémonos este cubo de Rubik en el que movemos las fichas y se comienzan a mover todas las fichas de los otros cuadrantes, lo miramos en un primer cuadrante y la metodología que estoy proponiendo es una estancia inicial de laboratorio político en donde primero analizamos el entorno. Vemos un cuadrante y el primer acto que vamos a hacer es analizar el entorno. La generación de una hipótesis, adecuación de la hipótesis de campaña política en variables confirmativas. Por ejemplo, el caso específico de una propuesta de ley que podría bien adecuarse a una acción de una hipótesis de campaña. Definimos la estancia experimental en la cual vamos a colocar nuestro insumo estratégico para obtener los resultados que necesitamos. Esto es un análisis y generamos esta estancia experimental. La ejecutamos a esta estancia, monitoreamos esta ejecución y por supuesto nos permite tener un análisis de resultados, una definición de emociones, de pensamientos, de atributos y resultados del comportamiento de la hipótesis. Veámoslo así como un laboratorio específico. Nosotros tenemos una idea, una hipótesis, tenemos Big Data, tenemos insumos cuantitativos, que son encuestas cuantitativas, encuestas cualitativas, que se ingresan en esta estancia y nos permiten tener análisis específicos de comportamiento, de emociones, de atributos. De todo este análisis que nos permitimos tener, vamos a generar un reporte de resultados. Esta metodología nos está dando una estructura a todo el pensamiento sistémico, a todo el pensamiento en comunicación política, a todo el pensamiento específico en la consultoría y en la estrategia. Metodológicamente, yo no vi la oportunidad de generar una metodología debido a que sabía los conceptos, pero no podía articularlos todos. Entonces, hay una lucha disyuntiva aquí al respecto, por ejemplo,
en las universidades se sigue dando, por una parte, la estrategia política y por otra parte, la comunicación política. Por ejemplo, profesores que viven en disputa al respecto de qué es lo que se hace en campaña, como el profesor Jaime Durán Barba, y profesores como el Luis Raúl Matos al respecto de la gobernanza. Entonces toman dos ideas distintas y les estoy agrupando en una metodología. Esto es lo que nos permite esta estancia de análisis de resultados, un reporte, y con estos resultados de los insumos estratégicos de políticas de campaña, nos permitimos adaptar conceptualmente estos insumos. Esta adaptación depende del tema que sea, como habíamos referido como ejemplo. Una ley podría ser un insumo que se le coloque para esta evaluación rigurosa, académica, metodológica, con reportes de resultados específicos, y adaptarla conceptualmente a un insumo estratégico. Este insumo estratégico, cojamos el caso de esta ley. Esta ley debe tener sus puntos fuertes, debe tener sus nudos críticos y debe tener el por qué vamos a proponer esta ley, como políticas públicas o lo que fuere. Eso es lo que se adapta conceptualmente al insumo estratégico. Y eso es lo que después se adapta creativamente al insumo que va a salir desde la parte del cuarto cuadrante, que ya lo vamos a mirar, que es un búnker digital. Este es un primer cuadrante. Tenemos una instancia inicial que analizamos, colocamos todas las ideas son buenas. Por supuesto, en esta instancia va desde los zapatos rojos, desde las gafas, desde cosas más complicadas como políticas públicas, de cosas más engorrosas como cómo vamos a generar o no vamos a generar ciertas acciones. Todas estas acciones, o bien en campaña, o bien en gobierno. Esta herramienta metodológica está propuesta para ser utilizada en campaña, en generación de insumos de campaña específicos potentes, y también cuando estás en gobierno. Porque la dinámica, yo sé que una cosa es la campaña y otra cosa es el gobierno, pero si nos vamos a teorías específicas como la campaña permanente, vemos que siempre vamos a estar en campaña. Para mí, desde mi perspectiva y de lo que he podido desarrollar en esta investigación, necesitamos una herramienta metodológica que nos permita navegar con estrategia, navegar en campaña, y cuando llegamos a gobierno, si así el pueblo lo decide, generar una gobernanza estratégica que denota en una potente comunicación política. Eso es lo que estamos planteando y les pongo en consideración. Un segundo cuadrante, tenemos una estancia de generación de escenarios coyunturales. Nos vamos a mover el rugby al otro lado que nos corresponde. Cuando nosotros hicimos el primer cuadrante, los demás cuadrantes también se movieron. En esta estancia, nosotros lo que planteamos es un análisis de locación política. ¿Qué se entiende como estancia de generación coyuntural? Nosotros debemos hacer escenarios coyunturales para poder analizarlos, implementar la escena o específica, puede ser, ejemplo, una reunión, y diagramar implementación del insumo, inserción del insumo estratégico y el despliegue de esta reunión, si fuera el caso que se decida que la generación de ese escenario es una reunión, el monitoreo de la ejecución de este insumo y la generación de lo que necesitamos, insumos estratégicos que van a salir después por el búnker digital, el análisis y el monitoreo del comportamiento de lo que hicimos. Les voy a aterrizar a un caso concreto en donde se generó un análisis de estancia de generación de un escenario coyuntural. ¿Cómo? Se vio a varios actores que en la escena política nacional comenzaron a debatir, incluso a llegar a tonos muy altos al respecto de sus argumentos, llegando incluso a ser argumentos en contra personales. Esta implementación de este escenario se generó, y más lo que vayan a debatir en este escenario, que fue en este caso una reunión, y técnicamente lo adaptamos el escenario para una reunión, más lo que vayan a debatir, a hablar o
a confrontar sus ideas dentro de esta reunión, a nosotros políticamente y comunicación política, lo que nos resultaba o lo que queríamos generar eran estos insumos estratégicos, la foto, la cobertura, el boletín, todos estos insumos que nos permitían a nosotros posesionar nuestra estrategia desde una forma potente comunicacional y atreviéndonos a generar este espacio coyuntural. Se dio este espacio coyuntural entre dos puntos muy álgidos y tomamos aquella foto en la que se dieron la mano estas dos partes que estaban en disputa. No nos importó lo que hablaron después, por supuesto, es un avance que se hayan reunido. Sin embargo, la foto, la noticia, la cobertura, lo que se hizo comunicacionalmente, porque se sabía de esta generación de este espacio, estaba en la línea estratégica, fue una generación de insumos, y no solo fue uno, sino fueron varios, que nos permitió a nosotros colocar el escenario que necesitábamos, coyuntural, generado por nosotros, para tener una comunicación política potente, una comunicación política distinta, disruptiva, de algo que nosotros generamos, pero comunicación, por supuesto, debe estar inmerso en este análisis y no dejar, por el un lado, al estratega político realizando la estrategia con el candidato o realizando la estrategia con el círculo rojo del mismo o en caso de gobierno, al lado del, eh, del gobernante que fuera, realizando aisladamente este análisis de implementación de esta reunión sin que comunicación sea parte neurálgica del tema. Entonces yo veo acá, y voy a hacer un paréntesis al respecto, veo acá que en comunicación política y en comunicación gubernamental al respecto de lo que corresponde a los ministerios, a la Asamblea Nacional, a la propia Presidencia de la República, vemos un desfase en que al principio analizábamos teóricamente, cada quien está por su lado, y ahí les proponía el doctor Luis Matos por un lado la gobernanza, y por el otro vemos a Ricardo Amado, vemos a Jaime Durán Barba, que van por el tema de campañas. Son dos temas diferentes para todos, pero yo les invito a generar una estructura, y para esto está la metodología del laboratorio político, en donde se unen. Entonces, el gobernante o el candidato, si fuera el caso, se reúnen de igual forma y el análisis versa con el departamento de comunicación también, porque vamos a generar de la estrategia, vamos a generar un insumo que permite tener una comunicación política potente. Entonces, no es que el candidato o el gobernante tiene una reunión y se le invita al equipo de comunicación y como directores de comunicación, como secretarios de comunicación, lo que hacemos es, por favor, esta cobertura, necesito un camarógrafo, necesito un camarógrafo, un fotógrafo, un periodista, y hagamos la cobertura, pero no entendemos en realidad qué es lo que está pasando detrás de este escenario coyuntural. No entendemos en realidad la estrategia y funcionamos aisladamente. Entonces, la comunicación política no puede verse aislada de una estrategia, de un accionar, de un análisis desde la autoridad hacia abajo. Vemos que en otras latitudes, por ejemplo en Estados Unidos, el Palacio donde está el presidente de la República, tiene varias puertas. Una de esas puertas es de la comunicación política, de sus estrategas, y están en el mismo círculo y tienen acceso directo a la autoridad, tienen acceso directo a lo que se va a hacer y a tener esta estrategia previa para que la comunicación política que se genere al respecto de esto sea una comunicación política con estrategia, sea una comunicación política que viene de un análisis y sea una comunicación política no simplemente de vayan a la cobertura, tomen una foto y saquemos en redes. No, es más allá de aquello, es una comunicación política potente que está al lado del candidato, del gobernante, y que nos permite entender la dinámica de lo que se va a hacer en el escenario puntual del segundo cuadrante, escenario coyuntural, y generar estos insumos estratégicos que nos permiten posesionar la estrategia, posesionar el mensaje del candidato y posesionar, por supuesto, o del gobernante, y posesionar, en el caso puntual, una comunicación política potente. En el tercer cuadrante, nos damos la vuelta al rugby y seguimos al otro cuadrante, está el cabildeo electoral. No nos podemos olvidar
que el cabildeo electoral de Alianzas para la Gobernanza nos permite acercarnos a ciertos sectores, ciertos personajes del ámbito que nos permite generar estas alianzas y construir en estrategia todo lo que corresponda a apoyos al respecto de nuestra propuesta en gobierno, si es una ley, si es una política pública, y en campaña, si es una propuesta de apoyos coyunturales y electorales. Analizamos los objetos del cabildeo. ¿Cuáles son los objetos? ¿Para qué se va a hacer este cabildeo? Esta generación de variables y actores se hace al respecto de lo que se va a proponer y los actores o posibles actores que podríamos realizar un cabildeo en el caso electoral o un cabildeo en el caso de gobernanza. La implementación y ejecución versa sobre una plataforma digital que se llama Primes, que es una herramienta de apoyo para esta implementación y ejecución. ¿Qué es lo que hacemos en esta plataforma? Y abro aquí un paréntesis para poder explicarles. Esta plataforma nos permite a nosotros generar a la variable y generar a los actores un número específico y al momento de la interrelación, al momento del cruce de los resultados, podemos tener o viabilidad o no tenemos viabilidad del cabildeo, nos va a dar un apoyo en alianzas o en nuestra propuesta, sí o no, y tenemos una medición numérica que nos permite tener desde una perspectiva más analítica y desde el pensamiento sistémico, nos permite tener una adecuada hoja de análisis al respecto de si lo hacemos o no lo hacemos. Entonces, por eso es un laboratorio. Metemos en este escenario un análisis de objetos de cabildeo al respecto y posterior de esta herramienta, pero en este escenario la comunicación es importante. En este escenario, el equipo de comunicación es importante para poder generar después la comunicación que corresponde. ¿Qué es lo que ocurre de igual forma? Articulan solos el tema del análisis del cabildeo, lo hacen solos, se acercan solos, no tienen una perspectiva estratégica ni que esto funciona como un sistema, y posterior llaman a la cobertura, posterior llaman al fotógrafo a que saque la foto y disponen al director de comunicación que cubra el evento en donde se van a reunir las dos personas o donde recibe el apoyo de cierta organización o donde la política pública que fue analizada recibe un apoyo de un gremio específico. Sin embargo, para mi conceptualización, la comunicación debe estar inmersa en este análisis de objetivos para que entienda lo que va a pasar, cómo lo va a ejecutar y después coloque creativamente, por supuesto, todo el tema desde lo que corresponde a la comunicación política. ¿Qué se aplica al respecto de esta propuesta en el tercer cuadrante como herramientas? Tenemos un tablero de confrontación en donde analizamos todos los actores o los posibles actores, podemos visualizar futuro y aplicamos el dilema para analizar aquellos actores. La teoría del dilema, voy a ser muy breve, la teoría del dilema al respecto confronta, y voy a aterrizar en un ejemplo, los toman en un asalto a un banco, toman presos a dos personas con armas y los llevan a la policía. En la policía les separan a los dos y les interrogan en dos salas diferentes. Estas dos salas diferentes presentan esto y por eso se llama el dilema, incluso lo conocen como el dilema del prisionero. Estas dos personas presentan un dilema. ¿Y cuáles son sus alternativas? Decir que él cometió el delito, decir que sí, efectivamente, él tiene las armas porque las tiene, y decir también que no tiene el dinero porque él salió a correr. Del otro lado, también podemos ver que tiene una perspectiva de mencionar que la otra persona es la que cometió el delito, que la otra persona es la que tiene el dinero y que la arma que él tiene no le corresponde, sino que es de la otra persona. Atacar a la otra persona de igual forma. Y ahí se enfrentan en un dilema. Él también va a pensar que la persona que está en la habitación contigua le va a hacer lo mismo y se genera un ambiente de desconfianza.
¿Qué ocurre? Este escenario que se utilizó en su momento como teoría de juego de John Nash, y ya vamos allá, se plantea de igual forma en las situaciones de conflictos. Entonces, en la resolución de conflictos, ¿qué hicieron en ese caso los policías? Los policías tienen la gran oportunidad de ofrecer incentivos, que son incentivos muy interesantes para el uno y para el otro, para que ellos, entre los dos, no se generen discordia y no se generen afectaciones entre los dos prisioneros. ¿Qué es lo que hacen? Les pueden ofrecer que como no tienen el dinero, solo les van a imputar el delito que corresponde a tenencia de armas. En este caso, un prisionero tiene la posibilidad de decir, sí, yo cometí el delito, no robamos, sin embargo, tengo las armas, no tengo la evidencia del dinero y voy a ceder. Y el otro prisionero, de igual forma, entonces está en los incentivos y en el argumento adecuado que pueda tener la persona que está manejando estratégicamente la situación del dilema del prisionero para llegar a un acuerdo entre las partes y llegar a estas alianzas o a estos cabildeos necesarios para generar gobernanza estratégica o bien en gobierno o bien en campañas electorales. De acá podemos utilizar, como les mencionaba, la teoría de juegos de John Nash. Han visto todo el mundo y el que no lo ha visto, mente brillante, fue una de las teorías al respecto de la resolución de conflictos y visualización de futuro que se utilizó para resolución de estos temas y es la teoría que yo aplico en el tercer cuadrante para poder argumentar. Por ejemplo, tengo otro ejemplo específico en donde en Estados Unidos se colocan los carros de hot dogs, uno a cada extremo, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esta teoría específicamente dice que estos conflictos entre el uno y sus potenciales clientes del lado derecho y el otro y sus potenciales clientes del lado izquierdo, porque el uno no tiene que estar compitiendo con el otro y por eso se abren y se van abriendo por sus pensamientos egoístas, por sus egos y así funcionan también las personas. Entonces, en este cabildeo se abren los dos, uno a cada lado. Y poco a poco mira que el uno tiene clientes del un lado y el otro tiene clientes del otro lado y comienzan a unirse porque el uno de la derecha tenía en su momento 5 o 10 clientes y el de la izquierda dice, oye, ya creo que hay más clientes y se comienza a pegar hacia la izquierda. Posterior, después de un tiempo, el de la derecha tiene más clientes y el de la izquierda dice, no, parece que a la derecha hay más clientes y se comienzan a pegar entre los dos y se visualiza que al final de la jornada o al final de su trabajo, los dos quedan en la mitad compartiendo los dos lados del escenario y compartiendo una lógica razonable. Esa es la teoría que se utiliza y a dónde se quiere llegar con estas alianzas. Pero estas alianzas, por supuesto que los encargados de articular esto van a ser operadores políticos, operadores estratégicos, pero comunicación como tal debe tener en pleno análisis una participación fundamental, porque o si no, no podría después, cuando le manden a generar un insumo, tener una dirección de comunicación, en su caso, tener una producción sin comprender recién cuando pasan las cosas los periodistas, los generadores de contenido, los que están dentro del área de la dirección de comunicación, comienzan a tratar de entender, a tratar de entender qué es lo que pasó, qué es lo que hicieron, por qué me piden que saque esto o no saque aquello, pero ese es el tema. Ahí es donde entra la parte comunicacional y debe ser, reitero, neurálgica para comprender el análisis, los reportes y la implementación de lo que se va a hacer. Si es que nosotros llegamos a un análisis de reporte favorable al respecto, lo implementamos. Y lo implementamos de tal forma que nos permite generar y adaptación creativa en los insumos estratégicos que ya en la parte posterior del búnker los vamos a generar. ¿Qué pasa? Tenemos entonces un primer cuadrante en donde ponemos toda la información. Un segundo cuadrante en donde hacemos escenarios coyunturales, generamos escenarios coyunturales como la reunión.
En tercer cuadrante tenemos ya específicos cabildeos electorales que nos permiten a nosotros alianzas, pero también a nosotros nos permiten en gobierno generar estas políticas públicas, pero sobre la base de un análisis prudente, de un análisis mínimo. Entonces, esta metodología me puede evitar una crisis. Sí, esta metodología me puede generar que el equipo de comunicación en lo posterior no comprenda la idea central de lo que queremos hacer y el insumo no sea generado de una manera creativa o no llegue al punto que necesitamos llegar o a la gente que necesitamos llegar. Sí, entonces necesitamos entender que todo funciona en este sistema desde la perspectiva del comienzo, la teoría sistémica, todo funciona alineado en el cubo de rugby y mientras hacemos los movimientos para colocar en el primer cuadrante y tener un solo color en el primer cuadrante, los demás cuadrantes también se están moviendo. Se mueven de tal forma que nos ayudan a generar esta gobernanza desde la estrategia y nos ayudan a generar una comunicación política diferente, distinta, una comunicación política que tiene argumentos potentes, que comprende lo que se está haciendo estratégicamente y que comprende la dinámica en campaña de lo que se quiere hacer en la estrategia y en gobierno de la política pública. Por ejemplo, en gobiernos anteriores en los que se lanzó a la ciudadanía propuestas de ley que no tuvieron el agrado de los mismos. Y posterior a eso, el gobierno solo dijo a la Secretaría de Comunicación, por favor, presenten una campaña para realizar la difusión de lo que ya hemos otorgado, que es una política pública. Posterior a eso, cuando llegó el decreto o la ley a la gente, a la ciudadanía, estaban totalmente discordantes, la gente se molestó, la gente pensó que no tuvimos socialización, no conocíamos, nos va a afectar económicamente la propuesta económica o la propuesta en política pública que está proponiendo, como un ejemplo. Y la gente se levanta, y ahí está lo que ocurrió hace 2 años, me parece, un año, con las comunidades indígenas que se levantaron porque estaban en desacuerdo con una política pública. Más allá de entrar en detalle de ese caso puntual, hubiera sido posible que esa misma política pública, ese mismo decreto, esa misma ley, pase por el filtro del laboratorio político en esta instancia y reciba un análisis con un reporte de datos de si eso va a funcionar o no va a funcionar. Y mínimamente tener del 1 al 10 si la política iba a ser aceptada o no iba a ser aceptada por parte de quién, de la gente que iba a recibir esa política. Si hubiéramos hecho ese simple análisis, nos hubiéramos permitido tener una política adaptada a y no hubiéramos tenido mesas de negociación, porque ellos hubieran sido parte de esa negociación. Y la negociación que hubo fue aislada, no fue compartida, y en ese momento la comunicación que ejercía, la comunicación política que presentaba el gobierno, simplemente fue informativa, lo que estaban haciendo, nos hemos reunido, ya tenemos varios apoyos, pero cuando llegó a la ciudadanía, en realidad, no tuvieron ese apoyo, tuvieron una crisis y posterior tuvieron que dar pasos para atrás y tuvieron que modificar su política pública. Entonces, esto nos permite tener una visualización de futuro, nos permite tener un análisis en estricto rigor, una metodología específica para poder generar estos insumos en la parte ya comunicacional que son potentes, que hacen una comunicación política distinta, diferente. Llegamos al cuarto de guerra y estos tres cuadrantes primeros, el análisis, la generación de coyuntura y por el otro lado la generación, como les decía, del cuarto cuadrante de los cabildeos, nos permiten llegar a un cuarto cuadrante y es el con el que termina, si estoy bien en los tiempos, con el que termina esta propuesta metodológica. Hablamos en la antigüedad, lo digo así en la antigüedad, porque acá pasan 6 meses, pasa un año y todo cambia absolutamente, todo se mueve. Y antes se pensaba en el cuarto de guerra, que ustedes lo deben conocer. Esto es mirar un poco más allá. El cuarto de guerra se estancaba en lo anterior, algunos por supuesto, y con muchísimo respeto lo siguen vinculando, pero esto es una propuesta metodológica que integra varias aristas, como les he mencionado, y nos permite tener
un laboratorio político que contiene dentro de su cuadrante, como el Rubí, un búnker digital, de donde sale absolutamente todo. ¿Y por qué lo llamamos digital? Porque los productos y el escenario del tema, todos sabemos que el 92% están conectados en las redes, por lo menos acá en Ecuador, y es la misma tendencia en toda Latinoamérica. Y nuestros productos deben ser pensados también desde esa perspectiva para abundar las redes sociales. Sin embargo, como les menciono, tenemos al final un búnker que nos permite las fases específicas. Generamos una estancia de búnker digital. La implementación del búnker, la implementación es un espacio físico en donde el búnker pueda desarrollar absolutamente todo su trabajo, la implementación del ámbito tecnológico que debe tener un búnker, la implementación del ámbito creativo que debe tener aquel búnker, la activación ya del búnker como tal, hacer pruebas de resistencia, de saturación de lo que vamos a hacer, porque vamos a utilizar ambientes de granjas, difusión, diagramas al respecto del tránsito de estos insumos estratégicos, pero presento una metodología que permite tenerlo todo, cuando normalmente en un gobierno contratas a una gente para que te haga los creativos, contratas a otra gente para que sea las relaciones públicas, contratas a otra gente para que te haga los insumos comunicacionales, a una productora, contratas y así sucesivamente. Y si te viene Big Data, contratas aparte otra empresa que te haga Big Data. Si tienes escucha social, como les menciono, si tienes ataque y defensa, contratas a otra persona totalmente diferente que no se engrana con el equipo y está haciendo ataque y defensa. Contratas a otros que hagan brandy, a otros, contratas a otros para preparar al candidato o preparar al gobernante. Entonces, ahí es la disyuntiva de que no se engrana lo que se está haciendo y eso se nota en comunicación política, el entender lo que se está haciendo desde la parte estratégica, generando esa gobernanza estratégica, me permite que este búnker digital y la implementación de esta difusión estratégica, el monitoreo, el lanzamiento y la difusión de estos insumos salgan desde una parte técnica que es el búnker. Sin embargo, la comunicación política está en el centro neurálgico de todo este proceso. Si me dicen dónde va la comunicación política va en la mitad del rugby. Va en la mitad del rugby para coger lo que corresponde de gobernanza, tomar lo que corresponde del búnker digital, hacer lo que corresponde en el cabildeo, pero toda esta estructura va girando dentro de un espacio sistémico que nos permite tener, por ejemplo, el laboratorio político, métricas, datos de visualización digital, alertas, medios digitales, maneja la pauta digital al respecto de redes sociales, pero todo esto en un solo componente metodológico. Cuando yo comencé a estudiar, me decían así funciona, así está, pero nadie me dijo cómo hacer o cómo se debía el paso uno, haz esto, paso dos, haz esto, paso tres. Entonces yo, después de varias noches de no poder dormir, mi hijo vino con un Ruby y vi la oportunidad de articular y aterrizar en este funcionamiento lo que es la comunicación política, lo que es esta forma disruptiva de generar una metodología y el laboratorio político de campaña y de gobierno. Desde esa óptica, nosotros podemos tener una mejor comunicación política, una mejor gobernanza estratégica y podemos tener, por supuesto, una mejor puesta en escena del candidato en su momento o del gobernante. ¿En qué se decanta? En mejores políticas públicas, se decanta en mejores propuestas de campaña que van a tener un análisis sistémico, van a tener sobre la base de la teoría, van a tener un análisis más metodológico, van a tener esta previa de laboratorio que tiene un informe que les dice que tiene probabilidades de que sí funcione la política pública, que sea acogida de buena forma, y no más bien estar después de ya lanzar y llamar al equipo que haga la cobertura, tener una crisis al respecto de lo que es aventurarse o tener un sinnúmero de ocurrencias con un sinnúmero de equipos alrededor de nuestra estrategia. Así que hasta aquí mi ponencia. No sé si me dijeron de 45 minutos a una hora. Estoy bien para poder abrirnos a las preguntas si ustedes consideren. Sí, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tu exposición.
Doy paso a las compañeras y compañeros docentes que tengan alguna duda o inquietud o comentario para que lo hagan en este momento. Sí, estoy levantando la mano. Buenos días, mi nombre es Natalia Angulo. Adelante, Gracias, Natalia. gracias al compañero por su intervención. A mí algo que me preocupa, yo justamente soy una de de los dos docentes que impartimos la Cátedra de Comunicación Política y Gubernamental. Y una de las cosas que a mí me viene preocupando, porque además he trabajado en estos ámbitos, sobre todo en comunicación político-gubernamental, es que a veces tiende a trabajarse desde una suerte de sinonimia la comunicación política y el marketing electoral. Es decir, pareciera que cuando estamos hablando de comunicación política, automáticamente estamos hablando de campañas electorales, que incluso ¿Ok? marketing político y marketing electoral no son lo mismo. Entonces, más allá de las etiquetas, ¿no? Y de los membretes, porque también me queda sonando algo que dijo una amiga antropóloga y decía, cuando los problemas no están resueltos es cuando nos inventamos un nuevo nombre, ¿no? Como no se ha resuelto el problema, entonces le ponemos una nueva Así etiqueta. es. Pero más allá de eso, a mí sí me gustaría como una reflexión tuya respecto a esta visión cierto punto reduccionista de la comunicación política respecto del marketing electoral. No porque el marketing electoral no puede aplicarse, de hecho hoy en día creo que es uno de los ámbitos que ofrece mucho trabajo, que ofrece posibilidades también de aprendizaje, pero sí creo que la comunicación política tiene que ver con procesos de transformación y de cambio social que van mucho más allá de una campaña electoral. Estoy hablando de la incidencia social y política, ¿no? ¿Qué pasa con la comunicación política desde las organizaciones sociales? em, o más desde la sociedad civil, qué pasa con la comunicación política desde los movimientos juveniles. Hace poco me hacían una entrevista en Diario Expreso y justamente la periodista me preguntaba, ¿qué liderazgos políticos cree que se han ido perdiendo? Y yo le decía, bueno, yo lo que me acuerdo es que entre el 2005 y el 2008, por ejemplo, el movimiento de niños, niñas y adolescentes era muy fuerte y era capaz de incidir en la agenda política sobre educación, salud, derechos, etcétera. Entonces, sí creo que hay que hacer esta reflexión y Así es. esta suerte de ¿Ok? diferenciación, si es que se quiere, sobre los ámbitos de la comunicación política. Muchas gracias. Ok. Para eso, justo acá tengo una reflexión que es bastante profunda. Deme un minuto. Acá está. Y lo voy a leer y después hago la fuente para yo resaltar, porque sí voy a ser muy enfático en este tema, voy a ser muy frontal también al respecto. Y dice, en otros, entre otros, charlatanes que sin mayor formación ni información asesoran a los candidatos o a los gobiernos usando técnicas elementales de marketing, de relaciones públicas, de oratoria o de moda. En muchos casos, la consultoría es un fraude superficial y hay centros y folletos que venden la receta para hacerse presidente en 2 días. Hasta ahí. Y les enseñan a los individuos que nunca han participado en una campaña o en un gobierno y que hay en los países todavía creen en aquellos publicistas o estas campañas. Lo tomo del libro de Jaime Durán Barba, sin embargo, yo sí soy muy enfático en mencionar que existe una línea que viene de Estados Unidos en donde se respalda la consultoría política, se respalda Mario Riorda, por ejemplo, catedrático de igual forma, allá respalda la comunicación política, per se la comunicación política. No existe para mí el marketing político. Para mí el marketing político es una suerte de aquellos insumos tal vez que lo ven al gobierno o lo ven al candidato como un producto. El producto, la Coca-Cola, le puedes maquillar, le puedes poner, le puedes hacer Photoshop y lo clavas. Pero el gobierno camina, el gobierno habla, el gobierno o el candidato hace acciones distintas a un producto. Entonces,
Para mí, y muy respetuoso a los que tienen la línea del marketing político, no existe el marketing político. Lo que existe es estrategia política que con una comunicación política, y por eso me refiero a ambas, no pueden separarse. La comunicación política es el eje donde se centra todo el escenario alrededor de todas las herramientas que podamos utilizar. Y los procesos de transformación, por supuesto que necesitan estas herramientas y estas para poder incidir con comunicación política, pero vemos que una suerte de varios consultores, incluso hemos tenido varios consultores que han dicho Porque me salió así, que ser ve. cojudo o verse no sé cómo es, entonces yo demasiado técnico en el ámbito, números, datos, y yo creería que estas aseveraciones o esta nueva moda de que la imagen o soy consultor porque digo con qué terno te vas a poner o ya soy comunicador político porque yo te estoy manejando cómo te peinas o cómo no te peinas o me voy hasta el marketing, creería que no corresponde a la profesionalización que necesitamos. Entonces, debemos regresar a donde ha sido la meca de la consultoría, de la comunicación política, y resguardar esas instituciones, profesionalizar a esas instituciones, donde podemos hacer un parangón muy claro entre lo que es la moda, la imagen, las ocurrencias o lo que fuera, o el marketing por su lado, en productos, y lo que es en estricto sentido la comunicación política y lo que es la estrategia política. Lo que estoy yo brindando y me pongo como una metodología es la unión específica porque considero que la comunicación política es la esencia del laboratorio político de campaña, de donde sale todos los demás escenarios y se articulan. Esa es mi apreciación al respecto de la comunicación política y el marketing político, porque para mí no existe teóricamente el marketing político. El marketing es para los productos. La comunicación política con estrategia política es para las personas, los candidatos y los gobiernos, porque acá es gente hablando con gente. Del otro lado del marketing es productos tratando de ser comprados por gente. Y hasta ahí mi Sí, apreciación. sí, perdón, perdón que intervenga nuevamente. No iba por ahí, en realidad, o sea, no iba por ahí la discusión. Mi ¿Ok? preocupación tenía que ver más bien con el hecho de que a veces pensamos que cuando hablamos de comunicación política estamos hablando exclusivamente de campañas. Y la Ok. comunicación política es mucho más amplia. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también los referentes son peligrosos porque si en este momento los referentes son Durán Barba, yo respeto mucho a Mario Riorda, le sigo bastante, de hecho es él quien dijo esto de la comunicación política se trata de la gente, no de las cosas, y creo Sí. que es súper interesante esa apuesta. Pero los referentes, digo, también son peligrosos porque nos llevan a replicar eso que estamos criticando, que son los modelos y las recetas. En realidad es súper heterogéneas, ¿no? Y creo que también y no es una crítica a ti, por si acaso, David, estoy No, 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 en solamente absoluto. poniendo elementos para analizar, ¿no? Porque este es un espacio de análisis. Además, me parece interesante la propuesta metodológica del laboratorio político, que decías antes se llamaba cuarto de guerra. Tengo otros colegas que les dará un ataque cuando digan ya no se debería llamar cuarto de guerra, pero en todo caso no es una crítica a ti, son ámbitos de reflexión. A mí sí me preocupan los referentes, porque también hay mucho de estas recetas y de estos manuales y de hágalo todo en 5 simples pasos, cuando en realidad cuando tienes que trabajar, asesorar políticamente, eh, es bien difícil considerar el contexto, las actorías, las tensiones. Entonces, no hay manuales y no hay recetas para esto. Lo que hay es gente informada, gente con contactos, gente que tiene capacidad de incidencia. Por supuesto, está la creatividad, por supuesto, está un montón de cosas. Pero básicamente mi reflexión era esa, ¿no? Y que Sí, sí, al menos, justamente. y solo termino con esto, y que al menos en mi cátedra sí procuro hacer esa diferenciación de que cuando hablamos de comunicación política, bajo ningún concepto estamos hablando solamente de campañas electorales. Justamente por aquello es que la propuesta que yo estoy poniendo en su consideración no solo versa en campañas, sino versa en gobierno, laboratorio político de campañas y gobierno. Entonces, la metodología es aplicable para gobierno,
en donde se aísla el tema de las campañas y se pretende, con la dinámica del gobierno, la metodología. Sin embargo, por supuesto, no hay recetas, y acabo de leer un fragmento igual, en donde menciona que no hay 5 pasos, 10 pasos, manual de tal cosa para llegar a gobernar o para tener una gestión exitosa. No existen los manuales, pero desde mi punto de vista, metodológicamente, nos ayuda a estar más informados, nos ayuda a estar en mejor posición del análisis, teniendo una metodología en donde ponemos toda la información, en donde analizamos toda la información. Y esto nos podría generar igual la especie de ruido, como tú dices, del cuarto de guerra. Yo sí considero que el cuarto de guerra ya pasó y la propuesta metodológica debería ir más allá, a un laboratorio que sea más amplio, que tenga más metodología al respecto de lo técnico también. Estamos hablando de Big Data, estamos hablando de escuchas digitales, estamos hablando de algo que se va transformando, y la parte es organizar al respecto de todo este escenario para tener mejores lecturas, mejor información y obtener mejores resultados. No digo que sea un tema de un manual, o que sea, más bien es una metodología para que dentro de lo que el escenario en el que se desenvuelve el profesional le pueda ayudar a tener mejores resultados en cierta forma, ¿no? Simplemente agradecerte, Carlos, por tu participación. Ha sido una charla muy enriquecedora. Te agradecemos profundamente y ojalá en algún otro momento podamos contar con tu presencia. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo. A ustedes, muchísimas gracias.